La lluvia cae fina y oblicuamente contra el cristal de la ventana, goteando como lágrimas sobre un cristal sucio. La cámara, subjetiva, recorre una habitación congelada en el tiempo. Pósteres de bandas geniales. Un libro de Freud en la estantería junto a un misal, un crucifijo de madera colgado en la pared frente a la cama. La luz del atardecer es gris y tenue. Se oye el insistente tic-tac de un reloj de pared. La voz del narrador es profunda, vacilante, casi un susurro confesional. No lloré en el funeral de mi padre. La gente debió pensar que fue por la conmoción o por un dolor tan profundo que no se podía contener en lágrimas. Pero la verdad es que estaba demasiado ocupada planeando este momento. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, conté los minutos hasta poder venir, cerrar la puerta con llave y, por fin, rebuscar. Una pausa, el crujido de un cajón al abrirse. Siempre decía que todo hombre tiene derecho a llevarse sus secretos a la tumba. Pero olvidó hablarnos de los secretos que quedarían, guardados en viejas cajas de zapatos y cajones con doble fondo. Esta caja olió a incienso y culpa toda mi vida. Era su sancta sanctorum, el lugar donde guardaba lo que su sotana no podía ocultar. De niño creía que eran caramelos, o quizá una botella de whisky oculta a la severa mirada de la parroquia. Una vez, cuando tenía unos 10 años, me pillaron con la mano en el tarro de galletas. No gritó. No le hacía falta. Simplemente me condujo hasta la caja, la colocó delante de mí y dijo con esa voz serena que daba más miedo que cualquier grito: «Aquí dentro está lo peor del hombre. ¿Seguro que quieres verlo, hijo?» Temblé y dije que no. Eso era exactamente lo que quería: sembrar el miedo, el tabú. Freud diría que estaba limitando el superyo, la ley, usando lo desconocido como amenaza. Pero hoy el miedo ha perdido su lugar. Leo abre la caja lentamente. El contenido es decepcionante. Un diario viejo con una cubierta de cuero marrón descolorida. Una fotografía sepia de una mujer. Un rosario de madera oscura con las cuentas desgastadas por el uso. Toma el diario. El olor a papel viejo y moho impregna el aire. El primer objeto, el diario. El arma homicida. Lo abrí al azar, como si pisara terreno sagrado y contaminado a la vez. La fecha era 1978. Tenía 17 años. La letra era juvenil, ansiosa, pero ya cargada de una angustia que desmentía su edad. Y entonces lo leí, y nada en mi vida volvería a ser igual. 12 de marzo de 1978. Volví a soñar con ella. No con la Santa Madre de Dios, sino con ella mi madre. Llevaba el velo blanco como en la foto que guardo bajo el colchón, pero en el sueño el velo no cubría la piedad, cubría algo más, algo ardiente, prohibido. Desperté sudando, con el cuerpo en rebelión, y corrí a la iglesia antes del amanecer. Me arrodillé allí, ante Nuestra Señora, y recé hasta que me sangraron las rodillas, pero el rostro de mármol de la santa se transformó en el suyo. Sus labios de piedra parecían susurrar mi nombre. Lo que siento no es oración, es deseo, y este deseo es un fuego que consume el alma y condena el cuerpo. Señor, ¿por qué me tientas con la imagen de quien me dio la vida? Regresa a su habitación. Leo cierra el diario bruscamente, como si las palabras lo quemaran. Respira hondo, jadeante. El crucifijo en la pared parece observarlo. Esa fue su primera confesión. No a un sacerdote, sino a un trozo de papel que sería su fiel compañero de tortura durante 40 años. Era el complejo de Edipo en su forma más cruda y dolorosa, revestido de ropajes sagrados. Mi padre, el hombre que me enseñó la diferencia entre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, estaba atormentado por el fantasma del deseo más primitivo y prohibido.
No se hizo sacerdote por vocación, se hizo sacerdote por convicción. Creía que los muros de la iglesia y las cadenas de la fe podían aprisionar al monstruo que habitaba en su inconsciente. Pero, como bien sabía Freud, lo reprimido siempre regresa, y en su caso regresaba cada noche, en la oscuridad de su habitación, y cada día en el silencio del confesionario. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Leo se levanta y se acerca a la ventana, mirando la lluvia. Su pálido reflejo se superpone a la imagen de la ciudad mojada. En ese momento, en la silenciosa habitación donde pasé mi infancia intentando ser un buen chico para un padre que luchaba contra sus propios demonios, una pieza del rompecabezas encajó. Su rigidez, su repulsión casi física hacia cualquier muestra de afecto entre mi madre y yo, sus largas horas encerrado en su estudio, no eran signos de santidad, eran síntomas. Él veía en mí no a un hijo, sino un recordatorio, un descendiente de la mujer que deseaba. Yo era la encarnación de su tabú. Y al encontrar ese diario, heredé no solo la verdad, sino el tormento mismo. La pregunta que me atormenta ahora ya no es ¿quién fue mi padre?, sino ¿qué monstruo creó sin querer dentro de mí? La búsqueda de la respuesta apenas comenzaba y me llevaría directo a la sombra del confesionario. El confesionario era el centro de su teatro privado, mientras que todo el pueblo lo veía como un canal de perdón, un lugar donde se purificaban las almas. Para mi padre era el escenario donde su propio pecado, reprimido y distorsionado, se repetía sin cesar. Leí las entradas del diario dedicadas a sus días en el confesionario, y no eran relatos de absolución, eran transcripciones de tortura. No escuchaba las confesiones de otros, las coleccionaba como un espejo roto donde buscaba reflejar sus propios fragmentos prohibidos. Jueves 16 de noviembre. La dama de rojo regresó. Confesó tener pensamientos impuros sobre su vecino. Describió el sudor en su pecho después del trabajo, el olor a tierra. La escuché, y mi mano sudaba bajo la estola. No estaba confesando sus pecados, estaba describiendo los míos. Cada palabra era una fina aguja que perforaba el velo de mi represión. Le di 3 padrenuestros y la absolví, pero la imagen que plantó, la imagen del deseo carnal, simple y directo, no desaparecerá tan fácilmente. Es como si viniera no a purificarse, sino a profanarme. Transformó lo sagrado en profano. El acto de escuchar se convirtió en un acto de voyerismo espiritual. Las fallas de los demás alimentaron su propia culpa, que a su vez alimentó su necesidad de castigo, completando el ciclo neurótico. Freud llamaría a esto formación reactiva, una defensa en la que el yo adopta conductas que se oponen a los deseos del ello. Mi padre, consumido por deseos sexuales que consideraba aborrecibles, se adentró cada vez más en la rigidez de la ley religiosa. Cuanto más oía hablar de adulterio, más austeros se volvían sus sermones. Cuanto más se enfrentaba a la lujuria ajena, más se flagelaba en secreto. El confesionario era su laboratorio de dolor. Y dejé que me tocara, padre. Fue en la cocina por la tarde. El olor a café aún flotaba en el aire. El rostro del padre Arthur se contorsiona en una mezcla de éxtasis y agonía. Su mano se aprieta sobre el crucifijo que lleva hasta que le sangran los nudillos. Y luego están las entradas sobre mí. Sin saberlo, fui un personaje recurrente en este drama. Escribió sobre mis propias confesiones de infancia. Cuando a los 7 años le dije que la madre de mi amiga era muy hermosa, escribió: el niño muestra los primeros signos de lujuria. Heredó la mirada impura. Se está manifestando en él mi sangre pecaminosa. Debo ser más riguroso. Debo cortar este mal de raíz. Vio su propio conflicto edípico reflejado en mis impulsos más inocentes.
Mi pubertad fue, para él, la encarnación de su pesadilla freudiana. Mira hacia otro lado, hijo. Estas imágenes son puertas a la perdición. El cuerpo es un templo, no un objeto de deseo. Recuérdalo. No me estaba enseñando virtud. Estaba proyectando su propia batalla sobre mí. Cada advertencia, cada sermón, era un mensaje para sí mismo. Un intento desesperado por silenciar al chico de 17 años que aún soñaba con su madre bajo el velo de Nuestra Señora. El confesionario de la iglesia y la sala de nuestra casa eran extensiones del mismo campo de batalla. Y yo, su hijo, era a la vez el soldado que entrenaba y el enemigo al que temía. Leo se levanta de la silla y camina hacia la estantería, donde hay una foto de él y su padre de adultos el día de su graduación. Están uno al lado del otro, pero no se tocan. Hay una distancia física que grita. La mayor de las confesiones, sin embargo, no se encontraba en las palabras que escuchó ni en las que escribió. Se encontraba en el silencio. El diario está salpicado de páginas casi en blanco, donde solo una fecha y una mancha de agua, quizás de lágrimas o de agua bendita, marcan el papel. En estas páginas siento el vacío de lo que nunca expresó, el deseo tan monstruoso que ni siquiera el papel confidencial pudo soportarlo. Fue el regreso de lo reprimido en su forma más pura, una ausencia que pesaba más que cualquier confesión. Y es en este silencio que empiezo a comprender la profundidad de su tormento y cómo el reflejo de nuestra familia siempre ha estado irremediablemente roto. Y entonces llegué al núcleo del reactor, la confesión que no era solo un secreto, sino la llave maestra de una vida de tormento. Años de anotaciones en el diario, de silencios aullantes, de proyecciones en el confesionario, convergían en una sola página, amarillenta y con la tinta ligeramente corrida, como si hubiera estado mojada. La fecha, el aniversario de la muerte de su madre. Él tenía 35 años, yo 10. Y fue en esa página donde el chico de 1978, atormentado por la Virgen Madre, y el hombre de mediana edad, atormentado por el sacerdocio, se fundieron en una verdad insoportable. 15 de agosto, el día de la Asunción de Nuestra Señora y el día de su partida. 20 años sin su aroma, 20 años cargando con esta carga. Recé ante su tumba, como siempre. Llevé flores blancas, sus favoritas, y, arrodillado sobre la tierra húmeda, con la frente apoyada en la fría piedra, la imagen que me vino a la mente no fue de añoranza, fue de posesión. Recordé una tarde. Debía de tener 12 años. Ella dormía en el sofá de la sala. Un rayo de sol entraba por la ventana e iluminaba su cuello. La línea de su clavícula, la suavidad de su piel. Me acerqué, silencioso como un ladrón. Quería tocar, sentir ese calor, acercarme. El miedo me detuvo a centímetros, pero el deseo nunca me abandonó. Hoy, ante la tumba, ese deseo regresó con la fuerza de un rayo, y su rostro en mi mente se fundió con el de la Santa Madre en el altar. La misma pureza, la misma inaccesibilidad. Deseé a mi madre, deseé a la Madre de Dios. ¿Es lo mismo? ¿Es este mi pecado original? No fue una manzana en el Edén, fue el cuello de mi madre bajo el sol de la tarde. Allí estaba. El complejo de Edipo sin resolver, no sublimado, sino enterrado vivo y pudriéndose en el sótano de su psique. No se hizo sacerdote por devoción, sino por un intento desesperado de canalizar ese deseo incestuoso hacia un objeto permitido, lo divino, lo sagrado. Pero la mente humana no funciona así. El símbolo y lo simbolizado se confunden. La Virgen María era su madre.
El amor divino y el deseo profano se convirtieron en una sola cosa, una mezcla explosiva que envenenó cada aspecto de su vida. La mujer que debería haber amado con amor filial se convirtió en el objeto de una lujuria que su fe declaró la mayor de las abominaciones. Freud argumentaría que todos pasamos por esto: la atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. La diferencia radica en la resolución. Para la mayoría, el complejo se disuelve, se reprime, se transforma. Para mi padre, se convirtió en una herida abierta, eternamente sangrante bajo su sotana. Cada himno a la Virgen era una serenata a su madre. Cada sermón sobre la pureza era una llamada de atención para sí mismo. La religión no fue su salvación, fue la jaula dorada donde encerró a su monstruo y desde donde éste susurraba más fuerte que nunca. ¿Y yo? ¿Qué soy en esta ecuación malsana? Al heredar el diario, ¿heredé también la mirada? Al descubrir el secreto, ¿interioricé el deseo? Cuando miro su foto, ¿siento una atracción inquietante? No, todavía no. Pero la semilla de la duda ya está plantada. La sombra de mi padre ahora se cierne sobre mí, cargando no solo con su culpa, sino con su perspectiva distorsionada. Me hizo el guardián no de su memoria, sino de su neurosis. Y la pregunta que me atormenta ahora es, al comprender el origen de su fuego, ¿me estoy acercando demasiado a las llamas? La imagen reflejada de su mente se rompió irremediablemente. El niño que añoraba a su madre y el hombre que se puso la sotana para castigarse por ello eran la misma persona, y esa persona era mi padre, y al descubrir su verdad más profunda, no me liberé. Al contrario, sentí el peso de su culpa resbalarse de sus hombros a los míos. Su confesión se había convertido en mi herencia maldita, y el siguiente paso sería comprender cómo esta dinámica malsana moldeó mi propia crianza, cómo su rito de transferencia me transformó en el blanco principal y el espejo de su conflicto. Con la llave maestra en la mano, todos los candados de mi infancia comenzaron a abrirse. Cada recuerdo, cada gesto, cada reproche de mi padre adquirió un nuevo significado, una profundidad oscura y freudiana. No era solo su hijo, era su objeto de transferencia a él, receptáculo elegido, donde vertió el exceso de su conflicto edípico no resuelto. Si no podía poseer a su madre, y si el símbolo materno, la Virgen, era inalcanzable, yo permanecía. El hijo, la extensión de esa mujer, prueba viviente de que otro hombre, mi abuelo, la había poseído. En mí vio a la vez la pureza que deseaba y la contaminación que temía. Documentó mi infancia con el celo de un científico que estudia una plaga. Anotó mis reacciones ante las mujeres, mis dibujos, mis preguntas ingenuas sobre el cuerpo. Todo era evidencia. Siempre buscaba la señal de que la semilla del mal, el deseo impuro que portaba, se había transmitido como una maldición genética. Mi existencia fue su gran experimento freudiano. Leo, hoy, a los 8 años, dijo que quiere casarse conmigo de mayor. Dicen que es una niñería común, pero vi un brillo en sus ojos que no era inocente. Era el mismo brillo que tenía cuando miraba a mi madre. Es la sangre hablando, la semilla del incesto brotando. Debo podarla. Inmediatamente. Y él podaba. Las oraciones nocturnas. ¿Cómo las odiaba? No eran momentos de paz. Eran interrogatorios a la luz de las velas, con el crucifijo en la pared vigilándonos, con su Jesús moribundo como testigo silencioso. Así que, hijo, vamos a purificar tu alma para dormir. ¿Tuviste pensamientos puros hoy? ¿Buenos pensamientos? ¿Miraste a alguien en la calle y sentiste algo diferente? ¿Algo cálido? ¿Algo
¿Equivocado? No, papá, lo juro. ¿Estás seguro? Dios lo ve todo, hijo. Igual que yo. La impureza empieza en los pensamientos más pequeños, como un gusano, y tenemos que matarlo antes de que se coma la manzana entera. No me estaba enseñando sobre Dios. Me estaba enseñando sobre la su. Deseo estaba proyectando en mí, un niño, su propia lucha contra el gusano que habitaba su inconsciente. Estas sesiones no se trataban de mi salvación, se trataban de su propio exorcismo privado. Usaba mi alma como espejo para reflejar e intentar vencer a sus demonios. Cada pensamiento impuro que me animaba a confesar era en realidad uno de sus pensamientos que necesitaba purgarse a través de mí. A los 15, cuando me interesé por un compañero de la escuela, no me dio consejos paternales. Me sermoneó sobre la lujuria que corrompe el corazón de un hombre. Pero sus ojos no juzgaban a la chica. Estaban juzgando. A mí hay en el juicio. Vi un atisbo de reconocimiento. Fue como si dijera, por fin. El ciclo se repite. Eres como yo. No quería salvarme del pecado. Quería castigarme por haberlo heredado. Mi adolescencia normal era, para él, la confirmación de su propia naturaleza pecaminosa, transmitida como un legado envenenado. El rito de transferencia se completó. Me había transferido el rol de portador de tu pecado yo. Era el complejo de Edipo potencial que tanto temía ser. Y al observarme, controlarme, torturarme psicológicamente con la culpa, en su mente retorcida, contenía su propia sombra. No amaba a un hijo. Luchaba contra un fantasma, el fantasma de su propio deseo, que creía que residía en mí. Y al hacerlo, no solo arruinó mi capacidad de tener una relación sana con el deseo, sino que también consolidó su propia condena. Porque al convertirme en el espejo de su conflicto, nunca tuvo que enfrentarse a la verdadera fuente de su sufrimiento, él mismo. Ahora comprendo el vacío en sus ojos al mirarme. No veía a su hijo, veía al niño que era, el deseo que lo consumía y el pecado que creía haber creado. Yo era un triple espejo, reflejando sus propias capas de tormento. Y la pregunta que me queda ya no es sobre su pasado, sino sobre mi futuro. ¿Cómo se cura uno de una enfermedad que no es suya, pero que ha sido diagnosticada y tratada a la fuerza a lo largo de su vida? El siguiente paso sería desentrañar los rituales secretos que creó para lidiar con esta energía equivocada, los actos de libido y sacralidad que marcaron sus días y sus noches. La mente humana, acorralada por un conflicto que no puede resolver, crea rituales, ritos de purificación, de expiación, de control. Mi padre no fue la excepción. Fue un caso clínico de sublimación freudiana fallida. Intentó canalizar la energía de su libido, su deseo primario y prohibido, hacia el fervor religioso. Pero la represión fue tan grande que la energía se desbordó, buscando salidas tortuosas y dolorosas. Estos cuadernos, estos son los mapas de su guerra privada. La libido y lo sagrado, en una danza macabra que coreografiaba cada noche encerrado en esta misma habitación. 0200. Vigilia. Imagen de la Madre, su Nuestra Señora, durante la oración. Duración, 4 minutos. Intensidad, alta. Penitencia, disciplina, 10 golpes en la espalda. Sangrado, medía el pecado. Cronometró la duración de sus propios pensamientos impuros. Clasificaba su intensidad y aplicaba el castigo correspondiente. Era un sistema judicial para un delito cometido solo en el teatro de su mente. La autoflagelación no era un acto de fe, era un orgasmo de culpa, una forma de reemplazar el placer corporal con el placer del dolor, porque el dolor, al menos, podía controlarse y, paradójicamente,
era socialmente más aceptable para un sacerdote que el deseo sexual. Freud veía la religión como una ilusión necesaria para afrontar la impotencia humana. Para mi padre, se convirtió en una realidad distorsionada. El objeto de su deseo, su madre, se había fusionado con el objeto de su devoción, la Virgen. Por lo tanto, cada acto de devoción era, inconscientemente, un acto de acercamiento a ese deseo, y cada acto de penitencia era un castigo por atreverse a acercarse a él. Era un círculo vicioso y perfecto. Se acercaba al fuego mediante la oración y se quemaba con flagelación para distanciarse. Un bucle infinito de atracción y repulsión. Y luego estaban los dibujos. Intentó dibujar el rostro de la Virgen, pero las líneas siempre se desviaban, resultando en un rostro más terrenal, más familiar. Rascaba el papel con furia, agujereándolo con el bolígrafo, intentando borrar la imagen que insistía en volver. Era la lucha entre el yo y el ello, librada en hojas de papel. El yo intentando crear un símbolo puro y sagrado, el ello imponiendo la imagen reprimida y profana. La hoja de papel era el campo de batalla de su cordura. El genio oscuro de su sistema residía en su enfermiza lógica interna. Si pensaba en una mujer de la parroquia, la penitencia era leve. Si el pensamiento involucraba la imagen fusionada de la Madre y la Virgen, la penitencia era severa. Cuanto más sagrado el objeto de deseo, mayor la culpa y más brutal la expiación. Había creado una jerarquía de pecados cuya cúspide era el deseo de la divinidad maternal. Y él vivía en la cúspide. Al descifrar estos rituales, no sentí asco. Sentí una profunda y aterradora lástima. Por primera vez, vi a mi padre no como un monstruo, sino como un hombre trágicamente destrozado. Un hombre que amaba y odiaba con igual intensidad, y que canalizó esta tormenta en su interior hasta consumirlo. La libido, la fuerza más vital del ser humano, se convirtió en su verdugo. Y lo sagrado, que debería haber sido un refugio, se convirtió en el escenario de su tormento. Fue al final un mártir de una fe que él mismo pervirtió en un intento de salvarse. Y fracasó. Y al fracasar, me legó la tarea de comprender no solo su fracaso, sino los mecanismos de la mente que lo condujeron. ¿Qué queda después de que todos los rituales resulten inútiles? La confesión final, el último aliento de un hombre que se enfrenta al abismo. La última entrada. No tenía fecha. Solo pudo haber sido escrita en sus últimos días, quizás horas, cuando la muerte ya estaba al borde de su cama, haciendo irrelevantes las excusas y las represiones. La morfina del hospital, o simplemente el agotamiento de toda una vida de mentiras, había disuelto las últimas barreras de su ego. Lo que quedaba era el ello crudo y confesional, la verdad desnuda y monstruosa que había pasado 60 años intentando enterrar. Llamaron a un sacerdote joven, cabello oscuro, ojos claros. Vino a darme la unción de los enfermos, olía a jabón y a vida, me pidió confesarme, lo miré y vi, ella el mismo aire de inocencia, la misma curva del labio. Mi corazón latía con fuerza, no por él, no por un hombre, sino por lo que representaba, por la madre que él, en mi mente delirante, encarnaba. Intenté recitar el confiteor. Me confieso ante Dios Todopoderoso. Pero las palabras que salieron de mi boca no eran las de una oración. Le susurré suavemente al joven que se inclinó para escucharme. La deseé, a mi propia madre, en la habitación, bajo la luz del sol, y deseo a la santa que tiene su rostro. Este es mi único pecado, el único que importa. Todos los demás son solo sombras de este. El joven sacerdote relata el diario en una temblorosa última línea. Retrocedió. Su rostro palideció.
Murmuró una absolución mecánica, tomó sus santos óleos y salió rápidamente de la habitación. Mi padre se quedó solo, con su verdad. Por primera vez, no la había confesado a un diario ni al silencio de una iglesia. Se la había confesado a otro ser humano. Y la reacción horrorizada del joven sacerdote fue, finalmente, el castigo máximo. La confirmación externa de que su deseo era, en efecto, monstruoso. Esa fue su última batalla y su única victoria. Al borde de la muerte, permitió que los reprimidos no solo regresaran, sino que dominaran por completo el campo. Confesó, no para ser perdonado, sino para ser, vista que alguien, incluso un extraño aterrorizado, diera testimonio de la verdad de su torturada existencia. Fue un acto egoísta y brutal de liberación. Murió minutos después, relata el diario. ¿En paz? Lo dudo, pero quizás de agotamiento. La guerra había terminado, y ahora yo, el hijo, objeto de sucesión, el heredero involuntario de su secreto, debo tomar una decisión. Conservar esta herencia en papel, dejar que defina mi vida, dejar que siga resonando en esta habitación como un fantasma. O darle el descanso que nunca encontró en vida. Freud podría decir que estaría cometiendo un asesinato simbólico. Quemaría a mi propio padre, una vez más, pero quizás sea un acto de misericordia, de liberación para ambos. Estos roles no son su verdad, son su prisión, y me niego a ser su nuevo carcelero. El calor es real. El olor a humo y papel quemado ahoga el aroma a incienso y culpa. Observo las llamas y espero sentir algo. Alivio, ira, tristeza, pero solo siento un vacío silencioso, como si hubiera extirpado un tumor que lleva tanto tiempo ahí que ya forma parte de mí. La pregunta que queda no es sobre él, es sobre el vacío que deja dentro de mí. ¿Qué soy cuando ya no soy el espejo de los deseos prohibidos de mi padre? Está hecho. El fuego ha consumido 40 años de tormento. Las palabras que atormentaron a un hombre se han reducido a polvo. ¿Y ahora qué? El silencio que sigue es más fuerte que cualquier confesión. Esperaba un clímax, una catarsis, un grito liberador. En cambio, solo hay esto, este vacío. La ausencia del secreto es tan opresiva como su presencia. ¿Qué llena el espacio de una verdad tan grande cuando se ha ido? Quemé el diario, pero quemé la semilla. Borré el mapa, pero curé la enfermedad. A medida que leía cada página, a medida que profundizaba en la locura metódica de mi padre, no solo estaba descubriendo, estaba aprendiendo con él, interiorizando su lógica enfermiza. Su obsesión se convirtió en la mía. Su búsqueda de un monstruo en el espejo se convirtió en la mía. La verdadera herencia no era el secreto. Era la culpa de un pecado que nunca cometí, pero del que me han culpado toda la vida. Y la culpa, como bien sabía Freud, es el combustible del superyo, el verdugo interno. Al destruir la evidencia física, he silenciado al verdugo, o lo he fortalecido porque ahora ya no necesita un diario para existir. Vive dentro de mí. Esta nunca fue la historia de mi padre, siempre fue la mía, mi confesión, porque no soy solo el hijo, soy el perpetuador. Al decidir contar esta historia, al elegir cada palabra, al revivir cada recuerdo, cometí el mismo acto que mi padre. Abracé un deseo prohibido, en este caso, el deseo para entender, de exponer y lo sublimé en una narrativa. Transformé su neurosis en mi arte, usé su fuego para iluminar mi propio escenario. Él vio a su madre en la Virgen, yo veo a mi padre en cada línea que escribí. Y al contar su historia con tanto detalle, con tanta intimidad, no estaba, de alguna manera, intentando poseerlo. ¿Acaso penetrar sus secretos más íntimos de una manera que roza la violación? Esta narración es mi propia flagelación. Mi propia penitencia por ser su hijo,
por llevar su sangre, por heredar su mirada. El verdadero tabú no era el deseo de mi padre, era mi fascinación por él, mi irresistible atracción por la oscuridad que lo consumía. Y ahora comparto esa fascinación contigo. Te contagié esta historia, porque al escuchar el final, al sentir conmoción, curiosidad, quizás incluso un atisbo de comprensión, te conviertes en cómplice. Heredas una pequeña parte de esta carga. El fuego se ha apagado. Las cenizas están frías. Pero la pregunta persiste, flotando en el aire como el olor a humo. Cuando te miras al espejo ahora, después de escuchar mi confesión, ¿qué ves? ¿Tu propia inocencia? ¿O el comienzo de un deseo que aún no te atreves a nombrar? Esta fue mi herencia, y ahora es tuya. Mucha suerte.